Cuando estamos hablando de las cosas que tienen que ver con todos los ciudadanos del país, la cosa, la verdad, se pone muy seria y no lo podemos tomar a chiste. Hemos tenido del 2018 en adelante un presidente muy extraño. La verdad no se parece a los demás presidentes. Pero sobre todo, no voy a hablar de las cosas raras que todo el mundo habla. Voy a hablar de algunas cosas que no debieron haber sido como fueron o como ha querido que sea. La más importante de todas ellas es el Instituto Nacional de la Transparencia. Durante muchos años, lo que hacían los gobiernos estaba completamente escondido a los ciudadanos, que son los que en alguna forma, pues el gobierno decía, como los impuestos que pagan son muy pocos, pues no tienen derecho a conocer qué es lo que hacemos con ese dinero, porque es muy poco lo que pagan. La mayor parte de lo que nosotros recaudamos es por petróleos mexicanos. Pero eso no es así ahora. Ahora la mayor parte del dinero de que dispone el gobierno es producto de los impuestos de los mexicanos, del ISR que les quita, del IVA que cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte muy pequeña, pero ya no es la más importante, es por los recursos de Pemex. Pero los recursos de Pemex no son del gobierno, son de la sociedad, son de los ciudadanos mexicanos. Así es que tampoco tiene derecho a llevarse los recursos de Pemex, que porque pues es el gobierno. No es así. Los recursos de Pemex deben ser tan escrupulosamente registrados como cualquier otro recurso. Por eso insisto una y otra vez que el Instituto Nacional de la Transparencia no debió haber sido molestado jamás. Número uno. Número dos. Nosotros tuvimos una historia muy triste durante todo ese tiempo, que un partido político que se llamaba PRI y que pensaba exactamente igual que como piensa hoy Morena, era el único que debería ganar. Incluso se arregló el término fraude patriótico cuando se impidió que el Partido Acción Nacional ganara en Chihuahua en 1980 y algo. Era un fraude patriótico. ¿Se imaginan ustedes? Era por la patria que debería ganar solamente el PRI y nadie más que el PRI. Y aquí en Yucatán tenemos un periódico que dice todos menos el PAN. ¿Y cuál es la diferencia entre el PAN y la diferencia fundamental, por lo menos tradicionalmente, fue que la gente que estaba en el Partido Acción Nacional realmente lo que buscaba era un país democrático y transparente. Después se empezó a colar gente al Partido Acción Nacional que pues ya buscaba hacer política en un partido político y pensaba él que el PAN era pues otro partido político como el PRI era un partido político. Pero realmente ese cambio que se dio, mucha gente perdió perdió el hilo, dejó de entender por qué el Partido Acción Nacional es diferente al Partido Revolucionario Institucional. Sí, son básicamente diferentes y hay que entender que esa diferencia es muy importante. No son iguales, nunca fueron iguales. El Partido Acción Nacional nació para no dejar que el PRI continuara haciendo lo que estaba haciendo, que es exactamente lo que Morena quiere hacer con respecto a las elecciones. Para López Obrador es un pecado mortal mexicano votar por alguien que no sea Morena. Para López Obrador, todos los demás son corruptos, ladrones. Eso no es cierto. Eso es mentira, pero esa idea ya se la vendieron a todo el mundo. Y yo, como estoy hablando a favor de esto, ahorita va a aparecer algún sataol ahí que escriba un comentario diciendo a este idiota le pagan algo y seguramente por eso dice, no me tiene que pagar nadie nada. Yo estoy convencido de que el gobierno debe ser transparente. Transparente, todos los ciudadanos debemos saber qué es lo que hace el gobierno, carajo. Eso no es discutible. Dos, el gobierno debe ser democrático. No puede estar formado por la gente que se le ocurra a uno que son los buenos y todos los demás que a ese que se le ocurre que son los buenos son malos. Eso es estúpido y es idiota. Y el que cree en eso, en esa forma, está mal de la cabeza. Y no es aceptable que continúe pensando en esa forma.
Y tercero, todo lo demás. Las obras que se deben hacer en el país, el dinero que debe utilizarse en el país, debe ser, primero que nada, para educación. Educación. ¿Por qué? Para que tengan el piso parejo todos los mexicanos cuando nacen. Yo no me estoy diciendo que baje la calidad de las escuelas privadas. No. Sería estúpido hacer eso. Estoy diciendo que todas las escuelas deben tener el máximo nivel de calidad para que todos los mexicanos del pueblo más cercano del país, del pueblo más alejado de la civilización del país, cuente con algo que se llama una educación de primera calidad. En una escuela de primera calidad, con maestros de primera calidad, con maestros entrenados y que amen con pasión ese trabajo tan sagrado que tienen de ser maestros, rurales, urbanos o lo que sea. Allá es a donde se debe ir el dinero. Y otra parte del dinero tiene que irse a energías limpias, renovables. Hay que olvidarse del petróleo. No te estoy diciendo que lo tires o lo tapes. Sencillamente no vas a invertir para más fuentes de petróleo, sino vas a invertir para más fuentes del tipo de la energía renovable. Y este individuo que entró en una forma casi tajantemente para molestar a la gente, dijo no quiero, pero acabó comprando las instalaciones de Iberdrola. Eso es lo que acabó haciendo. No tenía por qué comprarlas porque los beneficios iban a ser iguales, la compre o no. No. Ahora dice, yo ya no tengo que pagar esa energía, pero ya pagaste lo que ibas a pagar de esa energía durante 20 años, ya los pagaste ahorita. O sea que tú vas a tardar 20 años en recuperar eso que pagaste. Mientras que en la otra forma, no tienes que volver a preocuparte por invertir porque los de Iberdrola son los que van a invertir para mantener esas instalaciones en buena forma. Y los mexicanos vamos a pagar conforme usamos la energía eléctrica, conforme la usamos, la estamos pagando. De eso se trata. No había ninguna razón en el mundo lógica para vender eso. No había, para pagar Iberdrola con una cantidad de dinero exorbitante. Conectar el Golfo de México con el Pacífico es una maravilla, hay que hacerlo, sí, pero no hay que hacerlo utilizando los recursos que ya son de otras empresas y otras entidades. Hay que respetar la propiedad privada de los medios de producción, porque aún no somos un país que pueda mantener la propiedad privada, la propiedad de los medios de producción, porque cada vez que se ha convertido en propiedad del gobierno algo, se ha resquebrajado, se pierde. Se lo lleva a la fregada, se vuelven elefantes blancos, se vuelven fierros oxidados. Eso hay que entenderlo. Ahora, tenemos una constitución y la constitución la protegen los jueces. El poder judicial de la nación no está de adorno, está para cuando hay controversia. Cuando hay controversia, cuando unos ciudadanos dicen una cosa y otros dicen otra, el gobierno dice una cosa y los ciudadanos dicen otra, entonces los jueces examinan lo que dice cada una de las partes, a ver cuál es la que se apega a la Constitución. Si no se apega a la Constitución algo que dice A o B, pues se tiene que dictaminar que no se apega a la Constitución y que por lo tanto no es aceptable lo que dice A o B. Eso es todo. No tiene gran ciencia. Es algo que no tiene por qué discutirse. El Poder Judicial mexicano no tiene por qué ser algo en lo que meta las manos ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como dijo alguna vez Vicente Fox, propone y el Congreso dispone. Y el Congreso dispone y el Poder Judicial examina y determina si lo que dispuso el Congreso es o no es constitucionalmente aceptable. Así de sencillo. Eso no tiene mayor ciencia. No puede ser que un presidente o un Congreso insulten a los jueces porque estos, interpretando la Constitución como lo mandan los trabajos que hacen, resulta que dan conclusiones que no les gusta al presidente o que no le gustan a los legisladores.
Los jueces son sagrados. Esa es parte de la civilización humana más importante. Respetar el trabajo de los jueces. ¿Por qué los jueces en todas las naciones del mundo desde hace muchos años solemnemente se visten en alguna forma que inspire respeto, que inspire una diferencia? Porque existe una diferencia importante entre los jueces que por fin habíamos logrado. A partir de Zedillo, Fox y Calderón, pero principalmente Zedillo, Fox y Calderón, los jueces actuaron como les dio la gana. Y Fox se molestaba, pero no podía meterse. Y tenía que ir a pedir disculpas cuando decía algo que no le gustaba al Poder Judicial. Y lo mismo pasó con Calderón. Decía, ¿por qué están haciendo ustedes esto? Y ellos seguían e hicieron lo que les dio la gana. Y Calderón tuvo que obedecerlos. ¿Por qué este Sataol que está ahora de presidente puede pasar por encima del Poder Judicial y ofrecer una de las estupideces más grandes de la historia? Poner a los jueces como si fueran políticos para que tengan que salir a hacer campaña para ver quién vota por cuál juez. Estúpidos. Eso no funciona así. El Poder Judicial se forma por personas muy especiales que normalmente no están al alcance en sus credenciales de la gente en general. Son cosas que la gente en general no tiene por qué saber y estudiar en cuidado. Esas son las cosas que este gobierno jamás debió haber hecho. Nunca. Pero va y les lava el cerebro, les cuenta una historia, y esa historia lo único que está tratando de implicar es que regresemos al pasado. Es que regresemos a cómo fue el PRI durante muchos años. Y nosotros lo que no queremos es volver a ser como era el PRI durante todos esos años, porque durante casi 40 años estuvimos luchando muchos mexicanos para que las cosas cambiaran, y finalmente, ya empezando por Salinas, luego siguiendo con Zedillo, siguiendo con Fox y siguiendo con Calderón, y Peña Nieto más o menos lo respetó, pero no del todo, se fueron cambiando las cosas. El asunto es que el presidente propone, los legisladores disponen y el Poder Judicial analiza. ¿Qué parte de esto es tan difícil de entender que se cae en el disparate de creer que aquel señor tiene razón? Ya, hay que acabar con ese tipo de visión. Gracias.